Ya, buenos días, ¿me pueden escuchar? Buenos días, profesor, si se le escucha. Ok, ya, justo tenía un problema con el acceso. Bien, vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy, la semana número 8 de álgebra. Tenemos entonces para el día de hoy dos temas que son binomio de Newton y cocientes notables. Bien, entonces, ahí se está compartiendo mi pantalla. Vamos entonces a iniciar lo que es la clase del día de hoy. Un ratito. Bien, el primer tema de la clase de hoy es binomio de Newton. Entonces, veamos el material que tenemos. Primero la teoría. Primero, el binomio de Newton. Sobre el binomio de Newton es una fórmula, ¿no?, que tenemos para, ¿no?, expresar todo tipo de binomio, ¿no?, elevado a un exponente respectivo, ¿no? Si nosotros conocemos como un binomio a una suma, ¿no?, de dos expresiones, el cual lo voy a elevar a un exponente respectivo, ¿no? Si tú lo elevas a la 1, este binomio simplemente sigue siendo el a más b, ¿no? Ahora, si yo tengo el binomio al cuadrado, que fue uno de los primeros productos notables que se han visto, yo sé que esto es el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿no? Y de ahí yo tengo el binomio al cubo, y en realidad yo puedo tener todo binomio expresado en su forma extendida, ¿no? Este, por ejemplo, es el primero al cubo, más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo, ¿no? Y yo esto lo puedo generalizar, ¿no? Puedo seguir con a más b a la cuarta, y así. Entonces, obviamente no me voy a hacer... Imagínate que me toque un binomio elevado a la séptima, a la décima, ¿no? Entonces, no voy a hacer todo esto, ¿no? Sino lo que yo voy a recordar es la fórmula de justamente de este tema, ¿no?, que es el binomio de Newton. Entonces, ¿en qué me debo basar? El binomio de Newton tiene la siguiente forma. Todo binomio de Newton, es decir, a más b elevado a un exponente n cualquiera, tiene la forma siguiente. N en 0, el número combinatorio de n en 0, por a la n, más el número combinatorio de n en 1, por a la n menos 1, por b, más el número combinatorio de n en 2, por a la n menos 2, por b al cuadrado. Y ahí te tienes que dar cuenta que se está formando un número combinatorio n con un número que va aumentando, 0, 1, 2, hasta llegar a n, ¿no? Luego tengo el a, que es el primer término, elevado al exponente n, al exponente n menos 1, al exponente n menos 2, y así hasta desaparecer, ¿no? Es decir, hasta tener exponente 0. En cambio el b, que es el segundo término, al inicio no está, luego está b a la 1, luego b al cuadrado, b al cubo, hasta llegar al b a la n, ¿no? Entonces, esta es la forma extendida. Obviamente también es una forma que no es fácil de memorizar ni nada, ¿no? Pero al final lo más importante del binomio Newton es reconocer los elementos que tiene y qué características puedo relacionar de esos elementos. Bien, el n que yo trabajo es un n entero positivo, ¿no? Siempre vamos a hacer potencias enteras positivas, ¿no? Ahora, como digo, ¿no?, lo más resaltante es, primero, identificar que un binomio de Newton tiene n más 1 términos. Si el exponente es n, si te fijas, el exponente de acá es n, entonces la cantidad de términos que tiene toda esta expresión es de n más 1. ¿Ok? Y si yo quiero saber cualquier término, es decir, yo quiero saber, el término de la posición 2. Si yo quiero saber cuál es el término de esta posición 2, entonces va a haber una fórmula para encontrarlo. No, yo no quiero ese término, yo quiero el término de la posición n menos 1. Entonces también va a haber una fórmula para encontrar cualquier término en cualquiera de sus posiciones. Entonces para ello vamos a usar la siguiente fórmula. Si yo quiero encontrar un término cualquiera de este desarrollo de binomio Newton, a más b elevado a la n, entonces calculando el término tendríamos la siguiente fórmula.
el término k más 1, ¿no? Va a ser el siguiente. Primero el número combinatorio n en k, ¿no? Está relacionado ahí. El n está relacionado con el exponente del binomio. El k está relacionado con el término késimo, pero acá te dicen término k más 1. Entonces siempre este k representa la posición. El primer término, que es el a, elevado a los exponentes n menos k. La diferencia de n con el k. Por el segundo término, que es b, elevado a la k. ¿Ya? Entonces, esto sí es lo importante que debes aprenderte. En la mayoría de los ejercicios lo vas a usar, ¿no? Esta es la formulita. Y este k funciona desde 0 hasta n. 0, 1, 2, 3 hasta llegar a n. Bien. Ahora, acá hay algunos elementos que he ido mencionando, pero no los he descrito, ¿no? Como son estos símbolos, ¿no? Algunos no están tan familiarizados con esta simbología, ¿no? En realidad estos de acá son simplemente números, ¿no? Son números ahí, pero descritos de esa forma, digamos de una forma abreviada. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el número combinatorio n en k significa que estás calculando el n factorial sobre el k factorial por la diferencia de n menos k factorial, ¿no? Entonces, esos de ahí son cada uno de ellos eran números, ¿no? Por ejemplo, el n en 0, el número combinatorio n en 0, es lo mismo que n factorial sobre 0 factorial por la diferencia de ellos, n factorial. N factorial con n factorial se van, 0 factorial es 1, entonces todo esto primero que está escrito acá simplemente era 1. Entonces cualquier expresión así representa un número, ¿no? Solo que está descrito así para que sea digamos, que tenga un orden, una precisión. Ahora, ¿pero qué es el factorial? ¿No? Porque ahí ya estamos presentando esa simbología también, ¿no? El n factorial simplemente es la multiplicación del n con todos sus antecesores. El n por el n menos 1, por el n menos 2, por el n menos 3 y así hasta llegar hasta 1, ¿no? Entonces, el n factorial es lo mismo que multiplicar desde 1 hasta n. 1 por 2, por 3, por 4 hasta llegar a n. Luego de eso, entonces tenemos la siguiente observación. El 0 factorial es igual a 1, ¿ya? El 1 factorial también es igual a 1. Y de ahí cualquier otro factorial, simplemente hemos dicho que es el producto de sus antecesores. Y con eso también llega a esta fórmula, ¿no? El n factorial es igual a n por n menos 1 factorial, ¿no? Donde el n es mayor o igual a 1. ¿Ok? 8 factorial, por ejemplo, es lo mismo que 8 por 7 factorial. Y 7 factorial es lo mismo que 6 por 5 factorial, ¿no? 8 por 7 por 6 factorial. Y así, ¿no? Muy bien. Eso es todo. Es lo más importante de la teoría de binomio Newton. Eso sí, todavía faltaría, digamos, muchas veces, a veces, en estos ejercicios nos piden encontrar el término central, y eso va a depender de la posición, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver los ejercicios que involucran a binomio Newton y algunas propiedades dentro del desarrollo de los ejercicios. Entonces, ahora sí continuamos con la parte ya de los ejercicios. Vamos con el problema número 1. Ejercicio número 1. A ver, me dice, el número de términos en el desarrollo de ese binomio es 9. Determine el término independiente en su desarrollo. Ok, entonces yo tengo ahí un binomio de Newton de la forma 2 raíz cúbica de x más 1 sobre raíz cúbica de x todo elevado a la n.
Lo que yo desconozco es el exponente, ¿no? En este momento. El exponente yo sé que es un exponente n. Pero dice que al desarrollarlo esto tiene 9 términos, ¿no? El número de términos es de 9. Entonces, de todos esos 9 términos, quiero saber cuál es el término que es independiente. ¿A qué se refiere con término independiente? Pues es el término cuya expresión, ¿no?, solo tiene un número, ¿no? Es decir, las variables, en este caso que es la variable x, va a tener exponente 0, ¿no? En otras palabras, el término independiente que yo quiero calcular va a ser un número por un x elevado a la 0. ¿Ya? Eso es lo que yo necesito encontrar. Entonces, ¿quién sería ese número? ¿Quién sería ese a? Eso es lo importante. A ver, entonces, calculando un término cualquiera del binomio de Newton, a más b a la n, nosotros sabemos que la fórmula es la siguiente, ¿no? Término k más 1 es igual a n factor, el número combinatorio de n en k, por a elevado a la n menos k, por b a la k. Ya, esa es nuestra fórmula. Cualquier término entonces va a tener esta fórmula, ¿no? Entonces reemplacémoslo según el binomio que tenemos. Entonces, primer paso, mi binomio que yo tengo, lo voy a expresar ahora de esta forma. Va a tener una suma de 9 términos. Si tiene 9 términos, al toque te debes dar cuenta qué exponente es este. ¿Qué exponente es el n? Y se ha dicho, ¿no? Hay una relación de exponente con cantidad de términos, ¿no? Recuerden que la cantidad de términos se saca con el n más 1. Entonces, si acá hay 9 términos, en otras palabras, todo esto de acá es n más 1, ¿no? Eso quiere decir que la cantidad de términos, que es 9, se compara con el n más 1, por lo cual el n es simplemente 8, ¿no? Entonces, el n es 8. Solo contando la cantidad de términos y relacionando el exponente con el término. Bien, entonces ya sé que mi n es 8. Ahora, pasemos al desarrollo de encontrar cualquier término késimo. Entonces, lo siguiente va a ser el término k más 1, el término independiente, va a tener la fórmula siguiente, ¿no? T de k más 1 igual el número combinatorio de 8 en k. 8 es el valor que he conseguido, ¿no? El n. K es el término, ¿no?, que necesito encontrar, ¿no? El k más 1, ¿no? Entonces se pone k por a elevado a la n menos k. ¿Pero quién es mi a? ¿Quién representa en este momento mi a? Mi a representa 2 por raíz cúbica de x. ¿Y quién es mi b? Mi b representa 1 sobre raíz cúbica de x. Entonces primero con el a. 2 por raíz cúbica de x. Esto tiene que tener exponente 8 menos k. Por, ahora mi valor b, 1 sobre raíz cúbica de x, y este tiene que tener exponente k. Entonces, el término k más 1, para este binomio, entonces está escrito así. Obviamente así expresado, no puedo yo de frente decir cuál es mi término k más 1, ¿no? Hay que ordenarlo. Lo que son coeficientes los separamos y los que dependen de la variable x los agrupamos. Entonces, número combinatorio en 8k, eso es un número, se queda fuera. Por acá tengo el número 2, ¿no? Este número está fuera y está elevado a la 8 menos k. Entonces, como es un número, primero lo escribo afuera, ¿no? 2 elevado a la 8 menos k. Muy bien. Ahora, ya terminé la parte de los números. Ahora agrupo los que son las variables, ¿no? Por acá tengo la variable raíz cúbica de x elevado a la 8 menos x. Pero eso entonces yo lo puedo expresar como
x a la 1/3, ¿no? Raíz cúbica, recuerda que lo puedes poner en su forma fraccionaria. X a la 1/3 por 8 menos k. Eso entonces se puede escribir como x elevado a la 8 menos k sobre 3. Bien, de la misma forma entonces realizo con lo otro. 1 sobre raíz cúbica elevado a la k. Pero 1 sobre raíz cúbica es lo mismo que poner x a la menos 1/3. Entonces, si lo de adentro del paréntesis es lo mismo que x a la menos 1/3 y todo está elevado a la k, entonces eso va a ser igual a x a la menos k tercios, ¿no? X a la menos k tercios. Bien, y acá ya viene una propiedad de productos de potencias cuyas bases son iguales, entonces los exponentes se suman y entonces sumaría 8 menos k sobre 3 con menos k sobre 3, lo cual da 8 menos 2k sobre 3, ¿no? Entonces en la siguiente línea yo escribo término k más 1, el número combinatorio 8 en k, por 2 elevado a la 8 menos k, y entonces agrupo todo esto. Producto de potencias de bases iguales, se escribe la base x y los exponentes se suman. Al sumarlo entonces sale 8 menos 2k sobre 3. Bien, hasta ahí ahora ya está reducido el término k'ésimo, ya ahí solo depende de la primera parte es un número y la segunda parte es una variable x con un respectivo exponente. Muy bien, pero ahora como dije al inicio, nos centramos a lo que nos solicita. Nos solicita determinar el término independiente. Si yo quiero encontrar el término independiente entonces de una expresión, yo lo necesito que la variable tenga exponente 0. ¿No? Entonces me identifico la variable, esta es la variable. Ok, ahí su exponente es 8 menos 2k sobre 3, por lo cual necesito yo asegurarme que ese exponente sea igual a 0. Entonces lo igualo a 0 y consigo un valor para k. Al resolver, 8 menos 2k sobre 3 me sale igual a 0, entonces k sale 4. Ahora es importante que el valor de k tenga que salir entero, ¿no? Si no, no hubiese tenido tampoco sentido la expresión, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo hago el término k más 1, obviamente estoy hablando del término 1, del término 2, del término 3, ¿no? Porque tiene que ser también el valor de k un número entero. Muy bien, pero como si ya sé que k vale 4, entonces yo en realidad lo que quiero es el término 5, ¿no? Porque es t de k más 1. Entonces el término 5 es el importante. Ese es el que me pedían ayer. El término 5 es el término independiente. Calculémoslo entonces. Término 4 más 1 va a ser igual el número combinatorio de 8 con 5. No, de 8 con 4, ¿no? Por 2 elevado a la 8 menos 4. Y todo lo demás sale x a la 0, entonces ya no se escribe. Entonces ese es el término 5. A mí me lo piden encontrar, ¿no? Entonces hay que resolverlo, ¿no? Para marcar la clave. Entonces 8 en 4, el número combinatorio en 8 en 4 es lo mismo que... A ver, vamos acá a un desarrollo adicional a eso. Recordando que el número combinatorio n en k tiene esta fórmula, ¿no? N factorial por k factorial por n menos k factorial. Si a mí me piden el número combinatorio 8 en 4, entonces según la fórmula sería 8 factorial sobre 4 factorial por la diferencia de ellos, 8 menos 4 factorial. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos arriba 8 factorial, abajo tenemos 4 factorial y la diferencia es 4 factorial. ¿Ok? Ahora entonces esto hay que simplificarlo, ¿no? Los factoriales hay que expresarlo como productos. Entonces, esto es igual a 70. Ahora, ¿de dónde sale 70? Pues fácil. El 8 combinatorio en 4, como dije, es
Si a ti te dicen 4 factorial, significa que el 8 simplemente, el 8 factorial entre 4 factorial, se va a quedar con 4 factores. Va a quedar el factor 8, 7, 6 y 5. Los siguientes se van a cancelar con un 4 factorial. Y va a quedar un 4 factorial que sería 4, 3, 2 y 1. Entonces, abajo va el 1, 2, 3, 4 y arriba va el 8, el 7, el 6 y el 5, ¿no? Y entonces ahí simplemente es multiplicar y simplificar, ¿no? Entonces, al momento de simplificar, queda 70. Si no lo ves así, lo haces de una forma sencilla, ¿no? A ver, 8 factorial es lo mismo que 8 por 7 por 6 por 5 por 4 factorial, ¿no? Lo puedo expresar así. Sobre 4 factorial por 4 factorial. Entonces acá lo divido. 4 factorial es lo mismo que 4 por 3 por 2 por 1. Y todo por 4 factorial. Entonces ahí simplifico los 4 factorial y es lo que queda, ¿no? Los 4 factores que son el 8, 7, 6, 5 y los 4 factores abajo que es el 4, 3, 2, 1. Entonces al simplificar, acá puedo sacar a octava, lo simplifico. Acá mitad, queda 7 por 2, 14, por 5, 70, ¿no? ¿Qué será el resultado? Bien, eso es la resolución del 8, el número combinatorio de 8 en 4. Entonces regresemos al PPT anterior. Entonces, este número combinatorio de 8 en 4 salió 70. Y acá sale 2 elevado a la cuarta, lo cual es 16. 70 por 16 me da 1120. Que eso viene a ser entonces la clave del ejercicio 1. Ahí está, pueden tomarle captura. Si tienen alguna duda, consulten, chicos. En realidad esto es fórmula, ¿no? Es aprenderse bastante las fórmulas y practicar, ¿no? Entonces, todo binomio Newton entonces se va a centrar en encontrar los términos, identificar los términos. Ahorita vamos a ver más ejercicios similares. A ver, voy a pasar entonces al ejercicio número 2. Bien, entonces la clave ya era la E, 1120. Y vamos con el ejercicio número 2. Bien, en el ejercicio 2 me dan, dice, si la suma de coeficientes de los términos centrales en el desarrollo del binomio a por x al menos y al cuadrado toda la séptima es 0. Calcule el valor de a más 1. Bien, acá hay una palabrita importante que en la parte de teoría no se ha mostrado, pero hablan de los términos centrales, ¿no? Entonces, muchas veces en un desarrollo de un binomio es toda una expresión, toda una sumatoria, ¿no? Toda una suma de varios términos, ¿no? Si son 7, si el exponente acá, como hemos mencionado anteriormente, si el exponente acá es 7, significa que son 8 términos, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a reconocer algo primero. Si yo tengo un binomio, por ejemplo, elevado a la séptima, significa que esto va a salir término 1 más término 2 más término 3 más término 4 más término 5 más término 6 más término 7 y término 8, ¿no? Exponente 7, 8 términos, de los cuales si son 8 términos, esta expresión tiene 2 términos centrales. Estos serían sus 2 términos centrales, ¿no? Este de acá y este de acá. Entonces, lo que tienes que darte cuenta es
si hablamos de binomio, si el exponente es impar, va a tener dos términos centrales. Si el exponente es par, más bien va a tener un término central. Entonces, ¿cómo saco el término 4 y el término 5? ¿Hay fórmula para ello o simplemente lo reconoces como lo he reconocido yo, ¿no? He extendido todo, he puesto los 8 términos que corresponden a una potencia de 7 y he encontrado el término 4 y el término 5. Si no, hay una fórmula también para encontrar los términos. Término central, para el caso del binomio, es lo mismo que el término n más 1 sobre 2. Ese es para el primero. Y el término central es el término n más 1 sobre 2 más 1. Esto en el caso de que el n sea impar. Cuando el exponente sea impar. Sucede eso. Y cuando el n es par, en cambio, el término central es único. El término central simplemente es el término n medios. Y ya está, ¿no? Entonces, si el exponente hubiese sido, por ejemplo, 6, el término central hubiese sido el número 3, ¿no? Ok. Ahora sí, entonces pasemos a el ejercicio en sí, ¿no? Ya. Determinando los términos centrales, entonces. A lo mencionado, habrían dos términos y serían el 4 y el 5, ¿no? Entonces el término 4 sería, según la fórmula, recuerda que cuando colocamos la fórmula nosotros colocamos así, ¿no? Término k más 1, ¿no? Entonces, en este caso esto se debería colocar como término 3 más 1. Entonces el término 3 más 1 sería el número combinatorio de 7 en 3. 7 ¿por qué? Porque 7 es el exponente. 3 ¿por qué? Porque es el k, ¿no? El número combinatorio de 7 en 3, ¿de quién? Del primer término, que es el a por k, por a por x, elevado a la diferencia de 7 con 3, ¿no? Por el segundo término. Pero recuerda que cuando se hace el binomio, la fórmula del binomio también hay que tener mucho cuidado. Porque cuando hacemos la fórmula del binomio, hacemos una suma, ¿no? Entonces, el segundo término, si tiene signos negativos, va con todo el signo. Entonces, todo el segundo término sería menos y al cuadrado. Todo elevado al exponente 3, ¿no? ¿Ya? Eso quiere decir que ahora este es mi término central número 4. ¿Qué es lo que pide? La suma de los coeficientes de los dos términos centrales. Acá solo he encontrado el primer término. Hay que ordenarlo porque no está ordenado. El número combinatorio es 7 en 3. Pero acá tengo menos 1 elevado al cubo. Por eso primero coloco el menos 1. Por eso dije ordenemos. El menos 1 adelante. El número combinatorio es 7 en 3. Y también tengo el coeficiente a elevado aquí a la cuarta, ¿no? También tengo este coeficiente a elevado a la cuarta, ¿no? Entonces, por a la cuarta. Esa es toda la parte de coeficiente o de número. Lo demás tiene variable, ¿no? Luego tengo x elevado a la cuarta y y elevado a la sexta. Entonces la primera parte, esta parte de acá, es la que es la parte numérica, ¿no? Menos 1 por 7, número combinatorio de 7 en 3, de a la cuarta. Luego la parte x a la cuarta y y a la sexta es la parte literal, ¿no? La parte donde están las variables. Bien,
Pero así como he hecho el término 4, necesito entonces calcular el término 5. Para el término 5, entonces yo lo que debo tener ahí es, otra vez, ¿no? Fijarme que esto en realidad representa el término 4 más 1. Es decir, el K vale 4. Entonces, esto es igual al número combinatorio de 7 en 4. Y ahora escribo, ¿no? El primer término, ax elevado a la 7 menos 4 por menos y al cuadrado elevado a la cuarta. Esto igual lo desarrollo, lo ordeno. Acá es menos 1 a la cuarta, entonces acá siempre es positivo. Esto solo se resume como 7 a la número combinatorio de 7 en 4, de a al cubo, ¿no? Por x al cubo, por y a la octava. ¿Ya? Entonces ahí está la expresión del término 5. Entonces, otra vez, de esta expresión, solo me enfoco en su parte de coeficiente, porque es lo que me está pidiendo, ¿no? Quiero la suma de sus coeficientes. Entonces, el coeficiente acá es todo esto. Número combinatorio de 7 en 4 de a al cubo. Lo otro es la parte literal. Entonces, ¿qué debe suceder con la suma? La suma de ellos dos da 0. Eso es dato. Entonces, como ese es dato, veamos lo siguiente. Menos 7 menos número combinatorio de 7 en 3 por a la cuarta más número combinatorio de 7 en 4 por a al cubo. Eso es igual a 0. Es lo que es sombreado, ¿no? Los dos sombreados deben sumar iguales a 0. Bien, de acá entonces debo despejar y encontrar el valor del a, que es el que me importa. Lo que está delante como número combinatorio en realidad son números. Por ejemplo, ahí, a la cuarta. Acá voy a hacer una propiedad. Antes de eso, voy a colocar una propiedad de los números combinatorios. Así lo coloco acá. Si yo tengo el número combinatorio n de a, n en a, yo puedo afirmar que esto es igual a el número combinatorio n en b y darme cuenta de que esto va a suceder siempre y cuando el a sea igual al b o el a más b sea igual a n. Ok, esta es una propiedad. Por ejemplo, si yo tengo el número combinatorio 7 en 4, ¿no? Esto va a ser igual, por propiedad, al número combinatorio 7, pero recuerda que 7 es 4, si tú le sumas con lo que está acá abajo, debe salir 7. Ah, ¿cuánto le falta a 4 para llegar a 7? 3, ¿no? Entonces, estos dos números combinatorios son iguales. Por lo cual, todo esto de acá también se puede escribir como número combinatorio de 7 en 3. Entonces, volvemos a escribir todo. Y en vez de escribir eso, escribo el número combinatorio 7 en 3. De a al cubo igual a 0. Ahora acá ya es cuestión de solo resolver o factorizar, ¿no? Por ejemplo, ahí lo pasa hacia un lado. Y ahí algunos tienden a eliminar, ¿no? Y sacar los dos valores. ¿Ya? Si no quieres hacer esto, simplemente, como los números reales, ¿no? Factoriza. ¿Cuál es el término común? El término común es a al cubo en ambos. ¿Quién más? El número combinatorio también es el término común, es un número eso, ¿no? ¿Qué queda? Queda menos a y por acá queda más 1, ¿no? Ahora, ¿qué sabemos? Producto de factores, cada uno es 0. Entonces el a al cubo es 0. El número combinatorio es imposible que salga 0. O menos a más 1 sale 0.
Entonces, a al cubo sale 0, pues a vale 0. Menos a más 1 vale 0, pues a vale 1. Entonces yo tengo los dos valores de a, ¿no? Uno es 0 y el otro es menos 1. Bien. Pero ahí hay mucho cuidado, ¿no? Porque me está diciendo que calcule el valor del a más 1, ¿no? Y acá me están saliendo dos valores de a. Ahora recuerda que tú estás desarrollando un binomio, ¿no? Si a vale 0, ¿qué sucede? Si a vale 0, el binomio se desaparece, ¿no? Simplemente el primer término, que era ax, se volvería menos y elevado al cuadrado elevado a la séptima. Y esto no es un binomio, ¿no? No tendría sentido entonces haber desarrollado todo este concepto para algo que no es un binomio. Entonces necesariamente el a es igual a 1. Ahí sí, ¿no? Eso sí tiene sentido porque esto sería x menos y elevado al cuadrado elevado a la séptima. Eso sí es un binomio. Por lo cual, si a mí me piden a más 1, ya tendríamos que la respuesta es 2, ¿no? Ya tendríamos la clave, ¿no? La clave sería la B. Bien, pueden tomarle capturas. Respuesta entonces ahí, la B. Muy bien, vamos a borrar los apuntes. Y ahí está, ¿no? Era lo mismo. Muy bien, pasemos al siguiente ejercicio entonces. Ejercicio número 3. Ahora, pasemos al ejercicio 3 y me dan ahí, determina el número de términos racionales en el desarrollo raíz cuadrada de x más 1 sobre raíz cúbica de x elevado a la décima. Bien, como está elevado a la décima, entonces esto tiene 11 términos, ¿no? Eso es al toque lo que debo darme cuenta. Esta expresión tiene 11 términos. Muy bien. De esos 11 términos, pues debe haber algunos que sean racionales, términos racionales. Ok. Entonces me pide determinar cuáles son ellos, ¿no? Si sale 4, 8, 2, 3 o 5, ¿no? ¿Cuáles serían? Entonces, ¿qué es un término racional? Entonces acá hay que regresar al tema de expresión algebraica racional, ¿no? Expresión algebraica racional, que era un tema de la semana número 1, ¿no? ¿Qué es una expresión algebraica racional? Es una expresión cuyos exponentes son enteros. ¿Ya? Todos los exponentes que tenga la variable deben ser enteros. ¿Ok? Entonces acá la variable es x, yo quiero los términos cuya variable x tenga exponente entero. ¿Cuántos de esos términos son? Eso es lo que busca el problema. Ok, entonces vamos a desarrollar este binomio, o vamos a ponerlo en su forma de término késimo, ¿no? De término k más 1, mejor dicho. Término k más 1 es igual a, son n10, entonces 10 en k, número complementario de 10 en k. Primer término a la raíz de x. Esto va a estar elevado a la 10 menos k. Por el segundo término lo copio tal cual. 1 sobre raíz cúbica de x. Y eso va a estar elevado a la k, ¿no? Ahora, acá, esto lo ordeno, ¿no?
El coeficiente es número combinatorio de 10 en K. Eso queda solito. Pero acá la expresión X, la variable X, la ordeno. X al raíz cuadrada de X. Eso es lo mismo que X a la 1 medio, ¿no? Y X a la 1 medio multiplicado por 10 menos K es lo mismo que X a la 10 menos K sobre 2. Ahora, ¿qué más tenemos? 1 sobre raíz cúbica de X. Eso expresado es lo mismo que X a la menos 1 tercio. Pero multiplicado por K sería X a la menos K tercios, ¿no? O menos 1 tercio de K. Es lo mismo, ¿no? Bien, ahora hay que restar, bueno, propiedad de producto de potencias, ¿no? Bases iguales, se están multiplicando, exponentes se suman. Hay que sumar entonces. Al sumar llegamos a lo siguiente, número combinatorio de 10 en K, de X elevado a la cuánto. Entonces 10 menos K sobre 2 menos 1 tercio de K es lo mismo que 30 menos 5K sobre 6. Hay que hacer la operación, si gustan en este lado, 10 menos K sobre 2 menos 1 tercio de K, ¿no? Ahí, lo clásico que hacen es el producto cruzado, ¿no? 3 por 10, 30, 3 por menos K, menos 3K, 2 por menos K, menos 2K, y 2 por 3, 6, ¿no? Lo cual me dio entonces 30 menos 5K sobre 6, ¿no? Eso es lo que ha puesto en este exponente. Ok. Entonces ahí yo tengo la expresión. Ahora, como dije, yo lo que necesito es calcular todos los términos cuya expresión algebraica sea racional, ¿no? Es decir, cuyos exponentes sean enteros, ¿no? A ver, esto puedo colocar más arriba. Voy a colocarlo más arribita para que quede. Entonces, acá coloco el cálculo, ¿no? 10 menos K sobre 2 menos 1 tercio de K, ¿no? Dije que esto era 30 menos 3K menos 2K sobre 6, ¿no? Lo cual era 30 menos 5K sobre 6. Bien, pero ahora lo que me interesa a mí, en realidad justamente es lo que he encerrado, que es el exponente, ¿no? Si yo quiero un término K más 1 cualquiera, que sea racional, el exponente, que es 5 menos 5K sobre 6, que recuerda que acá el 30 pasa a dividir, el 30 se divide entre 6, queda 5, y el menos 5 se divide entre 6, quedan menos 5 sextos de acá. Yo sé que este exponente debe ser entonces un número entero. Debe ser sí o sí entero. Si no es entero, entonces no es racional. Entonces, para que sea entero, la parte fraccionaria, que es 5K sobre 6, necesariamente ese K debe ser un múltiplo de 6, ¿no? Porque recuerda que el K, este K que tenemos acá, va a ser desde 0, 1, 2, hasta llegar al número 10, ¿no? Porque son 10 términos. Ahí serían son 11 términos, mejor dicho. Desde el 0 hasta el 10 hay 11 términos. Si tú lo reemplazas con 0, 5 menos 5 por 0 entre 6, sale entero. A ese sí es correcto. Si lo reemplazas con 1, no sale entero. Entonces, ¿cuáles son los que debo reemplazar? Pues todos los que son K múltiplos de 6, ¿no? Que uno de ellos sería el 0 y el otro sería el 6, ¿no? No hay más posibilidad, ¿no? En este caso. Entonces, ¿cuántos términos tienen o son términos racionales? Pues 2. El que está es el primer término, el término 1 y el término 7, ¿no? Que serían los términos racionales. Ya está. A ver, también la captura.
Muy bien. Vamos a pasar al siguiente. Ejercicio. Bien, ahí la clave era la C. Y vamos con el ejercicio número 4. A ver, dice, en el desarrollo de raíz de x más 3 por y al cuadrado, todo elevado a la n, entonces me dan el desarrollo de un binomio, dicen. Un término tiene grado absoluto igual a 2n y su coeficiente, ¿no? En ese caso es 81. Determina el número de términos en el desarrollo del binomio. Entonces, si el exponente es n, yo quiero la cantidad de términos, entonces mi respuesta va a ser n más 1. Por lo cual necesito el valor del n. Pero este binomio entonces tiene la característica que uno de sus términos, uno de ellos tiene grado absoluto 2n y su coeficiente de ese término es 81. ¿No? Entonces, en otras palabras, que cuando uno desarrolla esto, uno va a tener término 1, término 2, y así, hasta el término n más 1. Pero uno de ellos, un término k más 1, uno de ellos cualquiera, va a tener el coeficiente 81 y va a tener cuyas variables a y b sumen 2n, ¿no? Eso es lo que pide. A ver, entonces desarrollemos el binomio. Primero, el término k más 1 es el término de grado absoluto igual a 2n y su coeficiente es 81. Eso es lo que he puesto arriba también. Siguiente, la fórmula del término k más 1, ¿no? Todo con la fórmula. Esto es igual al número combinatorio, el exponente es n, el valor con k, ¿no? N con k. ¿De quién? Del primer término, que es la raíz cuadrada, elevado a la quién? A la n menos k, ¿no? Por el segundo término, que es 3y cuadrado, elevado a la ¿cuánto? A la k. ¿Ok? Ese es el término cualquiera, ¿no? El término k más 1. Hay que ordenarlo. Lo que sean coeficientes lo pongo a la izquierda, lo que no, a la derecha. El número combinatorio n en k, ese es un número, ya está. Pero por acá tenemos el 3, ¿no? Este 3 elevado a la k. Ah, entonces eso lo saco, ¿no? 3 a la k afuera, a la izquierda. Bien, ¿qué me queda? Ahora me queda entonces el x. El x es raíz cuadrada de x. Raíz cuadrada de x es lo mismo que x a la 1 medio. Pero como está elevado a la n menos k, sería x elevado a la n menos k sobre 2. X elevado a la n menos k sobre 2. Ya está la x. ¿Qué más me falta? Ah, me falta el y. El y está elevado al cuadrado, pero también está elevado a la k. Ah, entonces ese sería el y elevado a la 2k. Ya está. Ya está. Esta es la forma de expresar cualquier término de ese binomio. Si esa es la forma de expresar cualquier término, entonces debe cumplir las características. 1. Que su grado absoluto sea 2n. Eso quiere decir que yo debo sumar sus exponentes y obtener que eso salga 2n. Y la otra característica es que su coeficiente de este término sea 81. Resolvamos entonces cada uno de ellos. Primero, que el grado absoluto de este término sea 2n. Entonces, hay que sumar sus exponentes, ¿no? De cada una de las variables. n menos k sobre 2 más 2k. Eso sale igual a 2, ¿no? Lo que estoy sumando ahí entonces es n menos k sobre 2 más 2k. Esto por fórmula, si uno suma estas dos fracciones, se pone 2, n menos k, y 2 por 2 sale 4k, ¿no? Lo cual entonces me resulta como n más 3k sobre 2, ¿no? Eso es lo que se ha colocado acá. N más 3k sobre 2 es igual a 2. Entonces el 2 pasa al otro lado a multiplicar. 3k es igual a 4n, y por lo cual entonces n es igual a k. Ya está.
Si n es igual a k, entonces ya conseguí una característica. No puedo conseguir más con ello, ¿no? Me voy al siguiente dato. Significa que el coeficiente de este mismo término es 81. Bien, el coeficiente de este término es 81. Pero yo ya sé que n es igual a k. Entonces, ¿quién es el coeficiente ahora? El coeficiente simplemente es todo esto de acá, ¿no? El número combinatorio n en k por 3 a la k. Pero entonces sería el número combinatorio de n en n, ¿no? Ya no sería de n en k. De n en n de 3 a la k. Y esto es igual a 81. Bien, y antes de pasar y solo recordando que el número combinatorio de n en n, en realidad eso es 1. La fórmula que te dice, la fórmula te dice que se escribe n factorial sobre el n factorial por la diferencia de n menos n factorial. Ah, pero hay un n factorial arriba y un n factorial abajo. Se pueden cancelar, ¿no? Son números, ¿no? ¿Qué queda? Arriba queda 1, abajo queda 0 factorial. Pero 0 factorial es 1, por lo cual todo esto es 1. Ya, si a ti te piden el número combinatorio n en n, pues eso es 1. Entonces, en otras palabras, te está saliendo que 3 a la k es igual a 81. O 3 a la k es igual a 3 a la cuarta. Por lo cual, n vale, diré k vale 4, ¿no? Entonces, 3 a la k igual a 3 a la cuarta, por lo cual k vale 4. ¿Qué significa eso? Significa que k he encontrado que vale 4. Significa que n vale 4. Por lo cual, si a mí me piden la cantidad de términos, la cantidad de términos va a ser 5, ¿no? Y ya tendríamos la respuesta. Si k vale 4, por el dato 2, encontré que n vale k, n vale 4, y por ese dato, y como sé que el exponente es n, la cantidad de términos es más 1, ¿no? Recuerden, ¿no? Cada vez que yo tengo un binomio, si el exponente es n, el desarrollo de esto son de n más un término, ¿no? Esa es la teoría. Entonces, si el exponente es 4, la cantidad de términos es 5. Listo, entonces ahí está el problema número 4. A ver, tómenle captura para pasar al siguiente tema, que sería... Este sería el último ejercicio de binomio de Newton. Luego de esto sigue cocientes notables. A ver, vamos a pasar al siguiente. Bien, entonces cerramos con el tema de binomio de Newton y pasamos al tema de cocientes notables. A ver, cocientes notables, igual. Hemos visto ya en unas de las semanas lo que es productos notables, ¿no? ¿Qué eran los productos notables? Eran los productos más conocidos, ¿no? Los productos o propiedades que se ven a través de algunos casos, ¿no? Como el binomio al cuadrado, binomio al cubo, diferencia al cuadrado, diferencia al cubo. Y yo no tenía que hacer todo el desarrollo, ¿no? Si simplemente conocía ya cuál era el concepto, podía usar, ¿no? Entonces lo mismo va a suceder ahora con cocientes notables. Hay cocientes, es decir, hay divisiones que son, digamos, ya reconocidas, ya son fáciles de reconocer y fáciles de calcular. Entonces no voy a tener la necesidad de dividir, ¿no? Con mi método de Ruffini o con mi método de Horner para encontrar cuál es el cociente de la división. Ahora, lo que sí, cuando se hace cocientes notables, son cocientes solo para divisiones exactas, ¿no? Son aquellos cocientes que provienen solamente de división exacta. Entonces acá son los tres casos
en particular. Caso 1, el primer caso de cociente notable es el siguiente. X elevado a la n menos a elevado a la n sobre x menos a. Al dividir estos dos polinomios, me sale el siguiente polinomio. X a la n menos 1 más x a la n menos 2 por a más x a la n menos 3 por a al cuadrado, y así hasta llegar a x a la a por a la n menos 2 más x elevado a la n menos 1. Si te das cuenta, cuando estoy haciendo esta división, los términos, tanto del numerador como el del denominador, tienen en común la misma base. Acá el primer término tiene base x, pero exponente n. Y el de abajo tiene base x, exponente 1. Luego está el símbolo menos, y luego está el segundo término que es a a la n. Otra vez, la base es a, exponente n. Y el de abajo es la base a, pero exponente 1. Entonces tiene que tener esa forma. Eso es lo primero, lo básico, lo esencial que tú tienes que fijarte. Lo siguiente, lo que está al lado derecho es la forma extendida de la división. Entonces, al dividir eso, esa es su forma extendida, ¿no? Claro, ¿no? Uno dirá, ¿no? ¿De dónde vienen todas esas fórmulas, no? Por ejemplo, si yo tengo x cuadrado menos y cuadrado sobre x menos y, entonces ese uso de esa fórmula, ¿no? Esto simplemente es x más y. Claro que acá, así visto así de esta forma, es bastante extraña, ¿no? Pero yo puedo tener, por ejemplo, x al cubo o x menos 27 sobre x menos 3. Tiene la forma de ahí, ¿no? Esto es lo mismo que x al cubo menos 3 al cubo sobre x menos 3. Pero entonces, ¿cuál sería la división? Primero, se coloca el x, que es el primer término, y el exponente 3 y 1, acá se pone exponente 2. Luego, el siguiente baja un grado, y luego el siguiente ya baja a 1. Pero este 3 también se debe colocar. Entonces acá es 3 y acá es 3 al cuadrado. Y ya está. Entonces ya tengo la división. Claro, ¿no? No me voy a hacer todos los casos, ¿no? Estos son ejemplitos básicos que me dicen, ¿no? Que esta propiedad funciona. Entonces cada vez que yo tengo que conseguir una división de dos cosas, donde la división es exacta y tengo un cociente notable, entonces voy a usar la siguiente forma. Si yo quiero conseguir cualquiera de los términos de este cociente notable, es muy similar a lo que hemos visto en binomio Newton. Pero acá hay unos ligeros cambios. Por eso tengan cuidado, no se vayan a confundir con las fórmulas. Primero, el exponente ahí es n, ¿no? Este exponente me determina la cantidad de términos. Si el exponente es n, acá la cantidad de términos es n, ¿no? Eso es lo que hice anteriormente, ¿no? Anteriormente puse x al cubo menos 27 sobre x menos 3. Y el resultado debería haber tenido 3 términos. ¿Por qué? Porque el exponente ahí era 3. Siguiente, si yo quiero encontrar cualquiera de los términos, hay una fórmula. No importa si el n es par o impar. La fórmula para el término késimo se pone ya no k más 1, es de la siguiente forma. El primer término, que es x, elevado a la n menos k, por el segundo término, que es a, elevado a la k menos 1. ¿No? Por ejemplo, acá en esta expresión, si yo quería el término 2 nada más, hubiese colocado mi primer término, que es x, el exponente es 3 menos 2, por mi segundo término, que era 3, con el exponente 2 menos 1, ¿no? Por lo cual, esto salía x por 3. Y cuando lo desarrollé, salía x menos x por 3, no, 3x salía. Y así, ¿no? Bien, pero esto tiene más casos.
Este solo es el caso donde se está dividiendo menos entre menos. Luego hay el siguiente caso donde se divide el menos entre más. Como ves, lo único que ha cambiado es este símbolo. El símbolo de acá ya no es negativo, sino es un signo positivo. Se está dividiendo entre la suma. Ahora, si se está dividiendo entre la suma, la cantidad de términos no varía. Si el exponente es n, la cantidad de términos es n. Pero lo que sí varía es en la forma extendida. Si te das cuenta, en la forma extendida, el primero tiene signo más, el siguiente tiene signo menos, el siguiente signo más, menos, más y termina con menos. Tiene esa forma. Inicias con más menos y terminas con más menos. Ok, entonces ya los signos están alternados. Los de posición, que son posición impar, siempre van a tener signo más. Y los que son de posición impar, diré, van a tener el signo menos. No, al revés. Los de impar, el 1, el 3, van a tener signo más. Y las de posición par van a tener el signo negativo, ¿no? Eso quiere decir que cuando ya formo mi fórmula del término K más el término K, ¿ok? Primero, esto solo funciona y este cociente notable es para n par. Si tú consigues que el n sea impar acá, es imposible dividir. ¿A qué me refiero? Yo no puedo dividir esto. Por ejemplo, lo parecido a lo que hice antes, pero colocar así. X al cubo menos 27 sobre X más 3. Esto sí es imposible. Esto no tiene residuo cero. Su residuo no es cero. Por lo cual no se puede dividir y expresar de esa forma. ¿Por qué? Porque estamos haciendo solo divisiones exactas. Ok, entonces esto no tiene sentido. Entonces esto, el caso 2, funciona solo para n par. Importante, ¿no? Porque no vayas a hacer que tu resultado, cuando tú desarrolles esto, te salga impar y no tiene sentido, ¿no? Ahora, entonces, el término K va a tener la fórmula siguiente. Similar a lo del caso 1, pero como te dije, acá los signos van intercalados. Entonces vas a colocar delante el menos 1 elevado a la K menos 1 para asegurarte que los de posición impar sean positivos y los de posición par sean negativos. Al ponerle menos 1 a la K menos 1, se asegura de ello. Por X elevado a la N menos K por A elevado a la K menos 1. Ya está. Entonces esa es la fórmula para encontrar el término K, ¿no? Un término cualquiera de este cociente notable. El caso 3 es algo también similar, pero la división de los polinomios ahí, de los polinomios que son binomios en realidad, ¿no? Porque tienen la forma de binomios. El binomio x a la n más a la n sobre el binomio x más a. Las bases son xa, ahí están pintadas, y en este caso son la suma, ¿no? Más entre más. Eso también se puede dividir. Acá otra vez, la característica de los signos van alternados, ¿no? Posición impar son positivos, la posición impar son negativos, ¿no? ¿Ok? Pero acá depende de el... Acá es un signo menos, acá le falta el menos. Menos más, ¿no? Acá depende igualito, ¿no? De dónde está su posición para sacar el signo. Pero esto también solo funciona para n impar, ¿ya? No hay una división exacta de dos polinomios donde este n no sea impar, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Imagínate que tú quieras dividirlo entre x más y. Esto es imposible, ¿no? Porque esta división no es exacta. Pero si hubiese sido x
x a la 61 y y a la 61, digamos, sobre x más y, pues ahí sí, ¿no? Los exponentes son impares. Ahí sí hay una división exacta. Entonces esto sí se puede dividir. Bien, y el término kdécimo es similar al caso 2. Término kdécimo es igual a menos 1 elevado a la k menos 1. Eso te da el signo de la posición. X elevado a la n menos k y y a elevado a la k menos 1. Bien, entonces estos son los tres cocientes notables. Entonces, lo importante que te tienes que dar cuenta, que lo que se está dividiendo son dos polinomios. Pero no son polinomios cualquiera. En realidad son binomios, ¿no? Tengo un binomio en el numerador y otro binomio en el denominador, ¿no? Y acá pasan los diferentes casos, ¿no? Puede ser menos menos, puede ser menos más, o puede ser más más, ¿no? No existe el caso del binomio, el que faltaría, el más entre menos, ¿no? Si no hay un binomio o un cociente notable que te calcule una división de dos binomios entre el más entre el menos, ¿no? ¿Ya? La otra característica también que te tienes que dar cuenta es que los términos, tanto del numerador como el del denominador, tienen que tener bases iguales, ¿no? Base X, base X, base A, base A. Y deben también tener exponente en común, ¿no? N en todo momento, ¿no? Si no, no tiene sentido tampoco. Bien, pero cualquiera de estos tres casos son los casos más básicos. En realidad, no necesariamente vas a encontrar así expresado. Por lo cual, acá se presenta una propiedad más, la cual generaliza ahora los tres casos. Si yo tengo la expresión x a la p más o menos a elevado a la q sobre x a la r más menos a elevado a la s, ¿no? Si yo tengo esta expresión, ¿tiene la característica de un cociente notable? Sí. Arriba es un binomio, abajo es un binomio. Numerador y denominador son binomios. La base del primer término es x, la base del primer término del denominador también es x. El segundo término, su base es a, el segundo término del denominador también es a. Vamos bien. La diferencia es que los exponentes son p, q, r y s. Ahí falta una relación entre esos exponentes. Entonces, para que esto sea un cociente notable, la relación que se debe cumplir es que al p se le debe dividir entre r y a ese, es decir, el p sobre el r, y eso debe ser igual al q sobre el s. Y ese resultado me da la cantidad de términos. ¿Ok? Esto sí o sí debe cumplir todo cociente notable que tenga esta forma de escribir. No los tres casos iniciales, sino esta forma generalizada. Ok, entonces, a ver, pasemos al siguiente, ya la parte de ejemplos. Y por ejemplo, ahí tenemos la siguiente expresión. No es los casos básicos, ¿no? El 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque la diferencia del caso 1, 2 y 3 es que cuando uno lo dividía, acá simplemente era x y y, o x y a. Acá es x a la cuarta y y al cubo. Pero eso no significa que esté mal planteado, simplemente esta es la forma general. Entonces hay que recordar que por teoría, x a la 20 la puedo escribir como x a la cuarta a la quinta, ¿no? Entonces hay que ponerlo de esta forma. Entonces acá sería x a la cuarta, todo elevado a la quinta, el y a la 15 también lo puedo escribir como x al cubo, y al cubo, todo a la quinta, y abajo simplemente poner x cuarta y y cubo. Entonces miren, por teoría lo puedo expresar así. Estamos en el caso 1 porque es el caso menos menos.
Entonces ahí te puedes dar cuenta que el exponente es 5. Y las bases, en vez de poner x, se han cambiado por x a la cuarta y la otra en vez de poner a, por y al cubo. Pero debe funcionar entonces la propiedad igual para este caso. Si no lo ves así, lo puedes ver por la propiedad última planteada, ¿no? ¿Qué decía la propiedad última planteada? La propiedad decía, si yo tengo la expresión, lo que debe cumplir es lo siguiente. La división de 20 con 4 con la división de 15 con 3 tienen que ser iguales. Entonces al dividir 20 entre 4 sale 5 y 15 entre 3 sale 5. Entonces la cantidad de términos es 20 sobre 4 sobre 15 sobre 3. Es decir, la cantidad de términos es 5. Ok, entonces ya esa es la otra característica para encontrar cocientes notables. Bien, ese es un ejemplo sencillo de cocientes notables. No me piden más que solo determinar la cantidad de términos. Para el segundo ejemplo que se presenta ahí, te dan un cociente notable, te dicen que son 7 términos. Calcula el término del lugar 4 en el desarrollo del cociente notable. Ok, entonces ya te está asegurando cuál es la cantidad de términos. Pero no tengo la forma, ¿no? Entonces acá hay que, primero, usar la fórmula, ¿no? ¿Qué te dice la fórmula? La fórmula decide lo siguiente, ¿no? El exponente 7 con el exponente a menos 1 se divide. Luego el exponente 42 con el exponente a se divide. Y esas divisiones deben ser iguales. Entonces, número de términos, 7 sobre a menos b debe ser igual a 42 sobre a. De acá desarrollo, y esto me debe dar la cantidad de términos, pero la cantidad de términos por dato es 7. Por lo cual, ahí puedo conseguir que a vale 6. Al toque, 42 sobre a es igual a 7, a vale 6. Y 7 sobre a menos b vale 7. Entonces, 7 menos a menos b vale 7, el b vale 5. Si a y b valen 5, entonces la expresión del cociente notable sería lo siguiente, ¿no? X a la séptima menos y a la 42ª sobre x a la 1 por y menos 6, y elevado a la sexta. Ahora quiero el término del lugar 4. ¿Cuántos términos tiene esto? Pues tiene 7. Quiero el de posición 4. Entonces uso la fórmula, ¿no? Para encontrar el término 4. Bien, y la fórmula dice lo siguiente, ¿no? Término 4 es igual a x elevado a la n menos k por a elevado a la k menos 1. Pero recuerden que acá se ha hecho un pequeño cambio, ¿no? Entonces, esto de acá viene a ser las bases, ¿no? El primero actúa como el x y el segundo y a la sexta actúa como el a. Entonces, al reemplazar tendríamos lo siguiente. Término 4 igual. Como estás en el caso menos entre menos, todos son más. X a la 1 elevado a la ¿cuánto? A la n menos k. ¿Cuánto es n? 7. ¿Cuánto es k? 4. A la 7 menos 4. Por el siguiente término. El siguiente término es y a la sexta. ¿Elevado a la quién? Al exponente 4, pero quitándole 1. Es decir, exponente 3. Entonces el término 4 simplemente es x al cubo por y a la sexta todo al cubo. Entonces y a la 18. Bien, entonces ese es el término 4, ¿no? Bien. Vamos ahora sí al ejercicio número 5, que es el que importa de la clase. A ver. Sara tiene b años, donde b es el número de términos del cociente notable. Y ahí me da un cociente notable, dice determine la edad de Sara dentro de m años. Bien, entonces, ¿qué caso estamos del cociente notable? Pues ahí claramente puedo fijarme que está el símbolo menos y el símbolo menos. Menos entre menos es caso 1. Bien, lo otro que me puedo fijar es que ya los términos
no son los básicos, no es el X y el A, sino es el X a la M más 1 y el Y elevado a la M más 3. Cuando sucede eso, es porque estamos en el caso general, ¿no? Entonces, para este caso hay que hacer la propiedad, ¿no? Entonces, veamos lo siguiente. Número de términos por propiedad, ¿cómo sería? Entonces, cuando te piden el número de términos, solo te enfocas en los exponentes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el exponente de acá? 3m más 12. ¿Cuál es el exponente de la x del denominador? M más 1. ¿Cuál es el exponente del y? 30. ¿Cuál es el exponente del y del denominador? M más 3. La división de ellos deben ser iguales. Es lo que dice la propiedad. 3m más 12 sobre m más 1 es igual a 30 sobre y más 3. El resultado que obtengas ahí también te da la cantidad de términos o el número de términos. Pero hay que desarrollar entonces esa ecuación, ¿no? Es una ecuación de una incógnita, entonces hay que buscar cuál es la incógnita, el valor del m, ¿no? Multiplicamos en forma cruzada 3m más 12 multiplicado por m más 3 es igual a 30m más 1. Entonces ahí ya es el desarrollo de una ecuación cuadrática, ¿no? Propiedad distributiva para el lado izquierdo, 3m por m, 3m cuadrado, 3m por 3, 12m, ahí tendríamos 9 más 12, 21m, y 12 por 3, 36, ¿no? Ya está desarrollada la parte izquierda. La parte derecha es 30m más 30, lo cual todo lo paso a la izquierda, y tendríamos lo siguiente, ¿no? 3m cuadrado, 21 menos 30 sale menos 9m, y 36 menos 30 sale más 6. De acá es fácil conseguir el valor de m, puede simplificar tercia todo, y obtener m cuadrado menos 3m más 2 es igual a 0, y un aspa simple, donde me va a generar dos valores, ¿no? M igual a 2 y m igual a 1. Hay que desarrollar el aspa simple. Acá mismo. M cuadrado menos 3m más 2 es igual a 0, ¿no? Acá desarrollo un aspa, ¿no? M menos 2 y menos 1, y eso es lo que cumple, ¿no? Entonces, al desarrollar esto, tendríamos lo siguiente, ¿no? M menos 2 por m menos 1 igual a 0. Por lo cual, m vale 2 y m vale 1. ¿Qué es lo que puso ahí? Ahora, no significa que los dos valores deben cumplir, ¿no? ¿No? Lo único que tú has probado son las posibles respuestas para el m, que cumplan esa ecuación. Pero acá hay una característica cuando haces el binomio. El binomio diré el cociente notable, ¿no? Cuando uno hace, por ejemplo, este cociente notable, este valor del n no es cualquiera. Este valor del n tiene que ser un número entero. Y recuerda que este n representaba la cantidad de términos. Entonces la cantidad de términos tiene que ser un valor entero. Acá cuando coloqué 1 puse el número de términos. Entonces este resultado tiene que salir un número entero, ¿no? Y un entero obviamente positivo, ¿no? Entonces verifiquemos con cuál de los dos, si sale un número entero positivo. A ver, descarto el 1. ¿Por qué? ¿Qué pasaría con m igual a 1? Con m igual a 1 tendríamos lo siguiente. Ponerlo acá. Número de términos sería igual a, reemplacemos 30 sobre 1 más 3, es decir, sobre 4. Y esto sale 7,5. No, pues es imposible para el caso m igual a 1, ¿no? Pero para m igual a 2 sí cumple, ¿no? Porque para m igual a 2 sería 30 sobre 5 y eso sí es 6. Entonces eso sí verifica. Entonces es importante que descarte 1 porque deben verificar que la cantidad salga entera.
Bien, como m vale 1, a ver, comprobemos con el m igual a 2 también, ¿no? Número de términos para m igual a 2. Teníamos que esto es lo mismo que 30 sobre 2 más 3, ¿no? Lo cual entonces me daba 6, ¿no? Para m igual a 2 sé que hay 6 términos. ¿Qué dice la pregunta? B es el número de términos del cociente notable. Pues ya lo encontré, ¿no? B vale 6. Dato, el número de términos vale igual a B. Y en este caso B vale 6. Entonces Sara tiene 66 años, ¿no? Eso era lo que preguntaba el ejercicio. Nada más. Pero me decía cuánto tendrá dentro de m años más. Si tiene 66, dentro de m años más, ¿cuánto sería el valor del m? PLM he encontrado que vale 2, entonces tendrás 68 años, ¿no? Hay que agregarle 2 añitos más para conseguir la clave. Muy bien, tome la captura. Bien, vamos con el siguiente ejercicio entonces. A ver, ejercicio número 6. Talía dice que tiene el numeral P de más 3 soles, ¿no? Esa es la cantidad de dinero que tiene. Donde P y D son respectivamente el lugar y el coeficiente del término central del cociente notable. Bien, lo primero que me debo dar cuenta es que este es el cociente notable caso 3, ¿no? Acá los binomios están con el más, ¿no? Ok, entonces caso 3. Para el caso 3, la cantidad de términos debe ser impar, ¿no? Si no, no tiene sentido dividir. Ya es algo que debes recordar. Entonces a mí me pide, dice, donde P y D son respectivamente el lugar y el coeficiente del término central del cociente notable. Entonces necesito conseguir el término central. Pero antes de conseguir el término central necesito saber la cantidad de términos que tiene, ¿no? Si no, no sería imposible, ¿no? Obtener lo solicitado. Al final me preguntan cuánto dinero entonces tiene Talía. Ok. Entonces, al tener acá el binomio, ahora tengo que usar la fórmula, ¿no? Porque otra vez no estamos en el caso básico, ¿no? Acá tenemos x a la sexta y acá tenemos y elevado a la m menos 4. Entonces, acá al dividir, ¿qué tenemos? Primero dividimos, ¿no? M más 11 sobre 6, ¿no? La primera división que se tiene que hacer. Y eso tiene que ser igual a ¿quién? Tiene que ser igual a m más 2 sobre m menos 4. Entonces se divide el primer exponente, m más 11 sobre 6, y luego se divide el exponente m más 2 sobre m menos 4. Eso me da la cantidad de términos. Pero primero hay que resolver y encontrar el valor del m, ¿no? Entonces acá resolviendo el valor del m sería lo siguiente, ¿no? M más 11 multiplicado por m menos 4, y eso es igual a 6 por m más 2, ¿no? Hay simplemente una multiplicación cruzada, ¿no? Acá tenemos producto de dos, ¿no? Factores. M más 11 por m menos 4, el primero al cuadrado, m cuadrado, menos 4m más 11m, 7m, y 11 por menos 4, menos 44, ¿no? En el otro lado tengo 6m más 12.
Bien, esa es una ecuación cuadrática, entonces hay que pasar todo hacia un lado, ¿no? Todo hacia el lado izquierdo. M cuadrado, 7m y 6m se restan, simplemente queda m, el menos 44 se le restas 12 y sale menos 56. M cuadrado más m menos 56 es igual a 0. Y acá un aspa simple que me permita resolver esto, ¿no? Ahí es fácil, ¿no? ¿Qué tenemos? M cuadrado. Acá tengo más 8 y menos 7, ¿no? 8 por menos 7 sale menos 56 y en forma de aspa, si suma m, ¿no? Menos 7m más 8m, la diferencia sale m. Entonces, ya tengo el valor del m, uno es 7 y el otro es menos 8. Ok, acá no voy a descartar directamente el negativo, que es lo más probable que se vaya a descartar. Pero lo que sí tú tienes que descartar, ¿no? Es reemplazándolo en la fórmula que hemos puesto al inicio. Para m igual a 7, ¿qué sucede? Para m igual a 7, pues lo más probable es que ese sí cumpla. A ver, veamos. Los números de términos son... ¿Qué tendríamos si reemplazas en el primero? 7 más 11 sobre 6. A esto sale 3. Si lo reemplazo en el siguiente también es lo mismo, ¿no? ¿Qué sucede para m igual a menos 8? Para menos 8, a ver, la cantidad de términos, número de términos. ¿Qué sale? Menos 8 más 11 sobre 6. A esto sale un medio. Imposible. Se descartó, ¿no? Entonces, el m simplemente es 7, ¿no? Se descarta el segundo y el m es 7. Y eso lo reemplazo en mi cociente notable inicial, ¿no? Entonces, todo lo conseguido hasta ahora va a ser reemplazado por m igual a 7, ¿no? Entonces tendríamos m a la 18 más y a la novena sobre x a la sexta más y al cubo. Ahora, entonces, ahí, antes de pasar, hay que hacer la división de... Primero determinar la cantidad de términos que tiene, ¿no? ¿Cómo se determina? Pues ya hemos visto, ¿no? Ahí me salió 3, ¿no? Esa es la cantidad de términos, ¿no? 18 sobre 6 es lo mismo que 9 sobre 3 y esto es 3 términos, ¿no? Tengo 3 términos. Entonces, si este cociente notable tiene 3 términos y me piden el término de lugar central, pues fácil, ¿no? No es muy complicado darse cuenta. Tiene 3 términos, término 1, término 2 y término 3, pues el de posición central sería el término 2, ¿no? No hay más, ¿no? Entonces me están pidiendo entonces que calcule el término 2, en otras palabras. Número de términos 3. Entonces, como es impar, la posición del término central es 2. ¿Ya? Otra fórmula de sacar esto es lo mismo que el término central es igual a término n más 1 sobre 2. ¿Ya? Cuando es impar, esa es la fórmula. Entonces la posición es 2. El término central es el término 2. Si el término central es el término 2, entonces, pues usamos la fórmula para encontrar el término 2, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? Y acá que tienes que recordar, ¿no? El primer término, bueno, el menos 1 elevado a la n menos k por el primer término elevado a la n menos... Ah, no, acá es k menos 1, diré. Menos 1 elevado a la k menos 1 por el primer término elevado a la n menos k por el último que es k menos 1, ¿no?
Así es la forma, ¿no? Entonces hay que hallar. Pues. Borramos esto. Y entonces colocamos. Término 2. Menos 1 elevado a la ¿qué? A la 2 menos 1, lo cual sale menos. Vamos a ponerlo ahí. Acá arribita para que darnos cuenta. Sería menos 1 elevado a la 2 menos 1. Lo cual salió menos 1. Siguiente es x a la sexta elevado a la n menos k. Pero el n es 3 y el k es 2. Entonces sería x a la sexta elevado a la 1. X a la sexta. ¿Quién más? El y al cubo. ¿Por qué el y al cubo? El y al cubo es el otro valor de la base, ¿no? Y al cubo elevado a la 2 menos 1. Y ya está. Ese es el término 2. Entonces, reescribiendo sería menos x a la sexta por y al cubo, ¿no? Ese es mi término central. ¿Cuál es el coeficiente del término central? Pues el término central tiene coeficiente menos 1 para este ejercicio, ¿no? Menos x a la sexta por y al cubo. Entonces su coeficiente simplemente es el menos 1. Bien, ahora sí, volvemos a la pregunta y coloquemos los datos correspondientes, ¿no? Thalía tiene esa cantidad de soles donde P representa el lugar, la posición del lugar del término central. Pues ya hemos dicho que el término central es posición 2. Y el coeficiente del término central y D representa el coeficiente del término central. D entonces es igual a menos 1. Entonces con eso D es igual a menos 1. Como ya tengo D y ya tengo P, simplemente lo reemplazo ahí para obtener o para saber la cantidad de dinero que tiene Thalía. Tendría 22, ¿no? 22 soles es lo que le corresponde a Thalía. Bien, a ver, dame la captura, vamos a pasar al siguiente. Bien. Siguiente problemita, problema 7. Me piden determinar el número de términos del cociente notable. Entonces me dan ahí el cociente notable. Es el caso menos más, ¿no? Caso menos más. Menos más. Recuerden que para el caso menos más, acá hay una característica, ¿no? El n tiene que ser par. O mejor dicho, para no hablar del n, la cantidad de términos es par. Ahora sí calculemos entonces. Bien, lo primero, como tengo la expresión, la acomodo nada más. Pongo x elevado a la m más 10 menos 2 al cubo toda la sexta, ¿no? Recuerden que 8 es lo mismo que 2 al cubo, sobre x más m más 2 elevado a la m más 3. ¿Por qué lo acomodé? Porque lo importante es que se conserven las bases, ¿no? Si acá es base x, acá es base x. Y si acá es base 2, acá debe ser base 2. ¿No? Acá en cambio arriba era base 2 y el otro era 8. Por eso le hago ese pequeño cambio. Bien, entonces una vez ya expresado así, voy a colocar mi propiedad, ¿no? Mi propiedad me indicaba sobre los exponentes respectivos. Entonces, ¿qué debería saber? Que m más 10 sobre m más 2 debe ser igual a 18 sobre m más 3. Eso dice la propiedad. Entonces, propiedad de la cantidad de términos. M más 10 sobre m más 2 es igual a 18 sobre m más 3.
Bien, otra vez resolver ahí, eso es resolver una ecuación nada más, ¿no? No es muy complicada, ¿no? Entonces, cruzado forma m más 10 por m más 3, producto cruzado, es igual a 18 por m más 2. M más 3 por m más 10, multiplico eso, da m al cuadrado, 3 más 10 sale 13, 13m, y 3 por 10 sale 30, ¿no? Entonces tenemos m cuadrado más 13m más 30, y en el otro lado sale 18m más 36. Otra vez, ¿no? Agarro todo y lo paso a la izquierda. M cuadrado, 13 menos 18 menos 5m, 30 menos 36 menos 6, ¿no? Y acá aplico un aspa. Al aplicar un aspa simple, entonces me salen los dos valores, ¿no? Deseados, ¿no? Acá aplicando el aspa, a ver, tendríamos lo siguiente, ¿no? M cuadrado menos 5m menos 6 es igual a 0. mm menos 6 y 1, y ahí está el aspa, ¿no? Entonces acá sale m menos 6 multiplicado por m más 1 igual a 0, lo cual me da dos posibilidades, ¿no? M igual a 6 o m igual a menos 1. Bien, entonces al factorizar tenemos esa expresión, tenemos m igual a 6 o m igual a menos 1. Bien, a ver, ¿se descartará el negativo o se descartará el positivo? ¿Qué hay que hacer? Acá no he calculado la cantidad de términos todavía, ¿no? Simplemente he calculado cuál es la forma del valor del m, ¿no? ¿Cuál es el número m? Hay que reemplazarlo en la ecuación, ¿no? O en donde coloqué el número de términos, ¿no? Entonces, reemplacemos respectivamente. Primero, para m igual a menos 1, que es el que voy a descartar. Para m igual a menos 1, ¿qué tendríamos? M más 10 sobre 1. Ah, entonces habrían 9 términos. Parece que sí es posible, ¿no? X a la novena menos 2 a la 18ava sobre x más 1 más 2 al cuadrado. Si esto está saliendo, recuerden de reemplazar, ¿no? Acá lo reemplazo por m igual a menos 1. Parece que está bien escrito. Pero recuerda que la fórmula era la siguiente, ¿no? Número de términos va a ser igual entonces 9 sobre 1 igual a 18 sobre 2. Hasta ahí estamos bien. Sale 9. Pero acá yo puse al inicio algo, ¿no? La cantidad de términos para este caso tiene que ser par. La cantidad de términos salió 9. Pues no es correcto. No es un cociente notable. ¿Ok? Entonces descarto el caso de m igual a menos 1 y me voy al otro caso. Para m igual a 6. Para m igual a 6, en cambio, lo reemplazo de nuevo en esta expresión y verifico. ¿Qué sale ahí? X a la 16 menos 2 a la 18 sobre x a la octava más 2 a la novena. Esto en cambio sí es un cociente notable. ¿Por qué? Porque estamos en el caso menos más y la cantidad de términos los puedo calcular, ¿no? A ver, el número de términos ahí. Número de términos. Según la fórmula era 16 sobre 8 igual a 18 sobre 9, lo cual sale 2. Tiene dos términos nada más esta división. Entonces, sí es posible, ¿no? Porque 2 era par. Y esta división de menos más solo acepta el caso de que tenga cantidades pares, ¿no? Ya está. Problema número 7, entonces resuelto. A ver, tomen la captura, vamos a pasar al último problemita. Vamos a borrar esto. Ahí la clave era la B, entonces.
y pasemos al problema 8. Bien, problema 8 dice, en el desarrollo del cociente, y entonces me dan el cociente, me dicen el cuarto término de x es x por y elevado a la 24. Determine el primer término, el término de posición 1, ¿no? Es lo que pide. Bien, entonces estamos en el caso menos menos. El caso menos menos no hay ni una restricción con la cantidad de términos. Puede ser par o puede ser impar. Ahí no hay problema. Lo que sí tengo hay una división donde las bases son x, x, y, ¿no? Entonces hay que ver qué sucede con sus exponentes, ¿no? Entonces, por teoría, no conozco la cantidad de términos, vamos a llamarle R, pero R va a ser entonces igual a la división, ¿no? De los exponentes, ¿no? A ver, antes de pasar a esto, entonces N, acá el N va a ser la división, ¿no? Bueno, R he puesto, ¿no? R, que es la cantidad de términos, vamos a hacer la división de 7 elevado a la 2 a la m sobre 3 a la n menos 1 igual a 7 por 2 a la m sobre 3 a la n menos 1. Si te das cuenta, son iguales, ¿no? Entonces no te genera ningún... Nada, ¿no? Nada nuevo, ¿no? No puedo conseguir ni el valor del m ni el valor del n. ¿Ok? Por eso es que no comienzo como los ejercicios anteriores, usando esa propiedad y encontrando el m o el n que pedía, ¿no? Acá, entonces, por eso planteo inicio con un R como cantidad de términos. Ahora, lo que me importa es el cuarto término, ¿no? No me importan los demás, solo el cuarto término. Término 4. Entonces, la fórmula del término 4 es la siguiente, ¿no? Término 4 viene a ser el primer término elevado a la R menos 4 multiplicado por el segundo término elevado a la 4 menos 1. Eso es lo que ha puesto, ¿no? ¿Quién es el primer término? El x al cubo elevado a la 3n menos 1, todo elevado al exponente de r menos 4 por el segundo término que es y elevado a la 3n menos 1, todo elevado a la 4 menos 1. Ahí está correcto el término 4. De este término 4 me dicen que tiene la forma de x por y a la 24. Entonces, más fácil aún, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ya tengo x y lo único que tengo que comparar es que sus exponentes sean 24 respectivamente, ¿no? Ok, entonces, acomodemos x elevado a la 3n menos 1 elevado a la r menos 4 por y elevado a la 3n menos 1, todo elevado al cubo. Pero x por y a la 24 es lo mismo que x 24 por y 24. Entonces, igualdad, ¿no? Este exponente de acá debe ser igual a 24. Este exponente de acá debe ser igual a 24. ¿Ya está? Entonces comparo, ¿no? Ahí por conveniencia, comparo primero lo que pinté ahí de rosado, ¿no? Y luego hago lo de negro. Entonces al igualar, tendríamos lo siguiente. Primero, 3 por 3 a la n menos 1 debe ser igual a 24. Ahí está, ¿no? Lo de rosado encerrados es eso. Tercia, 8. 3 a la n menos 1 es igual a 8. Es decir, 3 a la n es igual a 9, por lo cual n vale 2. De frente, n vale 2. Bueno, podemos hacer el cálculo acá arribita. Simplifico. Acá queda 3 a la n menos 1 igual a 8. El 1 pasa a sumar 9 y entonces tengo 3 a la n igual a 3 al cuadrado, lo cual implica que n vale 2. Ya, ahí está, n vale 2. Ese n igual a 2 lo reemplazo en la siguiente. Entonces tengo lo siguiente. Ahí lo de encerrado en negro, ¿no? 3 a la n menos 1 multiplicado por r menos 4 da 24.
Pero n vale 2, entonces todo esto de acá ya vale 8, ¿no? Todo esto de acá vale 8. Entonces ahí tengo 8 por r menos 4 es igual a 24. Octava, 3, r menos 4, entonces sale 7. ¿No? Acá saco octava. Y entonces sale r menos 4 igual a 3. ¿No? Por lo cual r vale 7. Bien, con esto prácticamente ya se acabó, ¿no? Ya conseguí el valor del n, ya conseguí el valor de r. A mí me piden determinar el término primero o el primer término. Entonces vuelvo a escribir el cociente notable. Ya no lo escribo con m's, ¿no? Ni con n's. Entonces lo voy a escribir de la siguiente forma. X elevado a la 7 por 2 a la m. ¿No? Menos. Ahora, recuerde que yo lo que he conseguido es n2 y r es igual a 7. ¿No? Ahora, teníamos lo siguiente, ¿no? 7 por 2 a la m sobre 3 a la n menos 1 es igual al número de términos, ¿no? Pero acá tendríamos en el denominador 3 a la n menos 1, eso es 8, ¿no? Entonces 7 por 2 a la m sobre 8 es igual a la cantidad de términos. Y la cantidad de términos he encontrado que es 7. Entonces acá puedes simplificar y darte cuenta que 2 a la m es igual a 8, por lo cual m vale 3, ¿no? Entonces lo reemplazas ahí, ¿no? 7 por 2 elevado al cubo, entonces sale 56. Ahí está. Menos, el de costado es y igual a, elevado a la 56, es lo mismo. Sobre x a la octava, menos y a la octava, ¿no? Ya los exponentes de ahí, reemplazados con n igual a 2, ¿no? Bien. Y ya entonces para finalizar, entonces solo hago la fórmula para el término 1, ¿no? El término 1 va a ser igual a ¿quién? Primer término, x a la octava elevado a la n menos k. Es decir, n vale 7. Menos k, 1, ¿no? Por el segundo término que es y a la octava elevado a la ¿quién? 1, que viene a ser k menos 1. En este caso se pone más, ¿no? No es, en el caso menos menos todos son más, ¿no? Y el resultado ya sería, el primero sería x a la octava toda la sexta, x a la 48ava. Y acá tengo y a la octava a la 0, pues simplemente desaparece, ¿no? Entonces el término que queda es x a la 48ava, por lo cual la respuesta es la E. Y con eso entonces finalizamos, ¿no? Bien, vamos a dar las claves de los propuestos y con eso cerramos la clase del día de hoy. Al menos que tengan alguna consulta. Bien, entonces ahí en pantalla estoy mostrando las claves de los ejercicios propuestos, ¿no? 1 avión, 2 barco, 3 barco, 4 avión, 5 avión, 6 avión, 7 enano, 8 dado, ¿no? Esas serían entonces las claves de los propuestos. Bien chicos, y con eso entonces finalizamos la clase del día de hoy. Bien, creo que no hay comentarios, entonces voy a dejar de compartir. Hasta luego chicos.